Teoría de grupos y isomorfismos, profesor John Castillo, estudiante Gabriela Córdoba. El ejercicio que resolveremos es el ejercicio 6 del capítulo de isomorfismos del libro Contemporary Abstract Algebra de Joseph Galien en su octava edición. El ejercicio dice que debemos probar que el isomorfismo es una relación de equivalencia, es decir, que para cualquier grupo G, H y K, G es isomorfo a G isomorfo a H implica que H isomorfo a G, y G isomorfo a H y H isomorfo K implica G isomorfo K. Para demostrar que el isomorfismo es una relación de equivalencia, debemos probar que cumple con las siguientes tres propiedades: reflexiva, simétrica y transitiva. Para probar cada una de estas, utilizaremos los 4 pasos para probar que dos grupos son isomorfos. Estos 4 pasos son: probar que da una función, probar que está bien definida, probar que esta función es inyectiva, que es sobreyectiva y además preserva las operaciones de grupo. Primero probemos que es reflexiva. Entonces, sea G asterisco un grupo, se debe probar que G es isomorfo a G. Demostración. Considere la función phi definida de la siguiente forma. La función phi definida de G hacia G y toma a los x y los envía a phi de x igual a x. Paso 1. Para probar que phi está bien definida, se debe probar que phi le asigna a cada elemento de G un único elemento de G. Para demostrar esto, tomamos un x que pertenece a G. Dado que phi de x es igual a x, entonces phi de x pertenece a G. Además, phi de x es único, ya que resulta ser el mismo elemento x. Así phi está bien definida y asigna a cada elemento de G un único elemento de G. Para probar que es inyectiva, se debe tomar un x, y que pertenece a G, tal que phi de x sea igual a phi de y, y teniendo esto como hipótesis, probaremos que x es igual a y. Entonces, aplicando phi, se tiene que phi de x es igual a x y phi de y igual a y. Por hipótesis, phi de x es igual a y. Reemplazando phi de x y phi de y, se tiene que x es igual a y. Así phi es inyectiva. Para probar que es sobreyectiva, se debe tomar un elemento y que pertenece a G y probar que existe un elemento x que pertenece a G tal que phi de x sea igual a y. Entonces, sea x igual a y. Como y pertenece a G, entonces x pertenece a G. Y aplicando phi, se tiene que phi de x es igual a x. Luego x es igual a y y se tiene que phi de x es igual a y. Así phi es sobreyectiva. Ahora probemos que phi preserva las operaciones de grupo. Para probar que phi preserva las operaciones de grupo, se debe tomar los elementos x, y de G y probar que phi de x asterisco y es igual a phi de x asterisco phi de y. Entonces, aplicando phi, se tiene que phi de x asterisco y es igual a x asterisco y. Aplicando phi a los elementos x y y, se tiene que phi de x es igual a x y phi de y igual a y. Y reemplazando estos valores en la igualdad anterior, se tiene que phi de x asterisco y es igual a phi de x asterisco phi de y así phi preserva las operaciones de grupo. Finalmente, con los ítems 1, 2 y 3, se demostró que phi es una función biyectiva de G hacia G, y con el paso 4 se probó que phi preserva la operación de grupo. En conclusión, G es isomorfo a G. Ahora probemos la propiedad simétrica. Sea G asterisco y H bolita dos grupos. Si G es isomorfo a H, entonces H es isomorfo a G. Demostración. Por hipótesis, G es isomorfo a H. Entonces existe un isomorfismo phi del grupo G hacia el grupo H. Por ser phi un isomorfismo, phi es inyectiva, por lo tanto existe su función inversa phi a la menos 1, la cual se define de la siguiente forma. Phi a la menos 1 que va de H hacia G. Si phi de x es igual a y, entonces phi a la menos 1 de y es igual a x. Para probar que phi está bien definida,
Se debe probar que phi a la menos 1 le asigna a cada elemento de H un único elemento de G. Entonces tomamos un Y que pertenece a H. Por ser phi un isomorfismo de G hacia H es sobreyectivo, por lo cual existe un X que pertenece a G, tal que phi de X es igual a Y. Y por la definición de phi a la menos 1, se tiene que phi a la menos 1 de Y es igual a X. Así, phi a la menos 1 de Y pertenece a G y además es único, ya que por ser phi un isomorfismo es inyectivo, así phi a la menos 1 está bien definida. Para probar que phi es inyectiva, se debe tomar un X, Y que pertenece a H, tal que phi a la menos 1 de X sea igual a phi a la menos 1 de Y. Y teniendo esto como hipótesis, probaremos que X es igual a Y. Entonces, dado que phi es un isomorfismo, es sobreyectivo. Entonces existen A, B que pertenecen a G, tal que phi de A es igual a X y phi de B es igual a Y. Por la definición de phi a la menos 1, se tiene que phi a la menos 1 de X es igual a A y phi a la menos 1 de Y es igual a B. De hipótesis tenemos que phi a la menos 1 de X es igual a phi a la menos 1 de Y, entonces A es igual a B. Como phi es un isomorfismo, las imágenes phi de A y phi de B deben ser iguales. Por lo tanto, phi de A es igual a X, igual a phi de Y, igual a Y. Es decir, X es igual a Y, así phi a la menos 1 es inyectiva. Ahora probemos que es sobreyectiva. Entonces sea X igual a phi de Y. Como phi es un isomorfismo de G hacia H, entonces X pertenece a H. Y por la definición de phi a la menos 1, se tiene que phi a la menos 1 de X es igual a Y. Así phi a la menos 1 es sobreyectiva. Para probar que phi a la menos 1 preserva las operaciones de grupo, tomamos que existen A, B que pertenece a G, tal que phi de A es igual a X y phi de B igual a Y. Entonces tenemos que phi a la menos 1 de X es igual a A y phi a la menos 1 de Y es igual a B. Esto por la definición de phi a la menos 1. Luego, phi de A asterisco B es igual a phi de A bolita phi de B. Por ser phi un isomorfismo y reemplazando phi de A igual a X y phi de B igual a Y, tenemos que phi de A asterisco B es igual a X bolita Y. Y aplicando la definición de phi a la menos 1, se tiene que phi a la menos 1 de X bolita Y es igual a asterisco B. Reemplazando los valores phi a la menos 1 de X igual a y phi a la menos 1 de Y igual a B, se tiene que phi a la menos 1 de X bolita Y es igual a phi a la menos 1 de X asterisco phi a la menos 1 de Y. Así, phi a la menos 1 preserva las operaciones de grupo. Con los ítems 1, 2 y 3 se probó que phi a la menos 1 es una función biyectiva y en el 4 se probó que preserva las operaciones de grupo. Por lo tanto, H es isomorfo a G. Ahora probemos la propiedad transitiva. Entonces sean G asterisco, H bolita y H triángulo y K triángulo, tres grupos. Si G es isomorfo a H y H isomorfo a K, entonces G es isomorfo a K. Demostración. Por hipótesis, G es isomorfo a H y H isomorfo a K. Entonces existe un isomorfismo phi de G hacia H y un isomorfismo tau del grupo H hacia K. Entonces considere mu de la siguiente forma. Mu, que va de G hacia K, toma los X y los envía a mu de X, que es igual a tau de phi de X. Primero probar que está bien definida. Entonces, sea X que pertenece a G. Como phi es un isomorfismo, entonces phi de X pertenece a H y es único. Como tau también es un isomorfismo de H hacia K, entonces tau de phi de X pertenece a K y es único. Como se definió mu de X igual a tau de phi de X, entonces mu de X pertenece a K y es único. Esto prueba que mu está bien definida. Para probar que mu es inyectiva, se debe tomar un X, Y que pertenezca a G, tal que mu de X sea igual a mu de Y. Y teniendo esto como hipótesis, se debe probar que X es igual a Y. Entonces, de hipótesis tenemos que mu de X es igual a mu de Y. Por definición de mu, se tiene que tau de phi de X es igual a tau de phi de Y.
por ser tau un isomorfismo, entonces tau es inyectivo y por lo tanto phi de x es igual a phi de y. Por ser phi un isomorfismo, entonces phi es inyectivo, por lo tanto x es igual a y, y así mu también es inyectiva. Para probar que es sobreyectiva, se debe tomar un elemento y que pertenezca a K y probar que existe un elemento x que pertenezca a G, tal que mu de x sea igual a y. Entonces, por ser tau un isomorfismo sobreyectivo, por lo cual existe un A que pertenece a H, tal que tau de A sea igual a Y. Por ser phi un isomorfismo de G hacia H es sobreyectivo, por lo cual existe un X que pertenece a G, tal que phi de X sea igual a A. Entonces, reemplazando, se tiene que tau de phi de X es igual a Y. Y por definición de mu, se tiene que mu de x es igual a tau de phi de x, por lo tanto mu de x es igual a y, así mu es sobreyectiva. Ahora, para probar que mu preserva las operaciones de grupo, se debe tomar dos elementos x y de g y probar que mu de x asterisco y es igual a mu de x triángulo mu de y. Entonces, por definición de mu, se tiene que mu x asterisco y es igual a tau de phi de x asterisco y. Por ser phi un isomorfismo de G hacia H, preserva las operaciones de grupos, es decir, que phi de x asterisco y es igual a phi de x bolita phi de y. Reemplazando, se tiene que mu de x asterisco y es igual a tau de phi de x bolita phi de y. Por ser tau un isomorfismo de H hacia K, preserva las operaciones de grupo, es decir, tau de phi de x bolita phi de y es igual a tau de phi de x triángulo tau de phi de y. Por lo tanto, se tiene que mu de x asterisco y es igual a tau de phi de x triángulo tau de phi de y. Y aplicando la definición de mu, se tiene que mu de x es igual a tau de phi de x y mu de y es igual a tau de phi de y. Por lo tanto, mu de x asterisco y es igual a mu de x triángulo mu de y. Así mu preserva las operaciones de grupo. Y finalmente se demostró que mu es biyectiva de G hacia K. Y en el cuarto paso pues probamos que preserva las operaciones de grupo. En conclusión, G es isomorfo a K. Conclusión final, como probamos las tres propiedades reflexiva, simétrica y transitiva, se demostró que el isomorfismo es una relación de equivalencia. Muchas gracias.